Qué bueno es contar con ese buen pastor que nos guía aún más allá de la muerte, nuestro Dios. Él es el buen pastor, el sustentador de nuestras almas. La mejor manera de iniciar el día, levantarse bien temprano para buscar el rostro de nuestro Dios. La Escritura dice en Isaías 58:11. Escuche este texto y memorícelo. Lo puede compartir con otros. Isaías 58:11. Jehová te pastoreará siempre. En la sequía saciará tu alma, dará vigor a tus huesos. Serás como huerto de riego y como manantial de aguas cuyas aguas nunca faltan. Dios Todopoderoso, Creador y sustentador de todo, Señor, queremos agradecerte por el privilegio, la dicha, la oportunidad de cada día despertar. Señor, que no veamos esto como algo que teníamos el derecho de que sucediera o merecíamos esto. Que no normalicemos esto como que tenía que pasar. No, cada amanecer es un milagro de Dios. Es una muestra del amor y la misericordia del Señor hacia nosotros. Gracias, Padre, por despertarnos a un nuevo día, a una nueva oportunidad. Una nueva oportunidad, Señor, para renovar nuestro compromiso contigo. Una nueva oportunidad, Dios mío, para servirte y servir a los demás. Una nueva oportunidad, Padre, para predicar tu evangelio, para proclamar tus virtudes. Una nueva oportunidad, Señor, para glorificarte. Oh, aquí estamos, Señor. Sé tú nuestro buen pastor, nuestra guía, ese guía infalible. Sé tú, Dios mío, dirigiendo nuestros pasos, allanando lo áspero, quitando, Señor, las asperezas, las piedras del camino, despejando, Señor, todo obstáculo, iluminando nuestro sendero. Sé tú en este día, Señor, fortaleciendo nuestra fe, que no desmayemos ante las pruebas, ante los embates del enemigo, los ataques del enemigo, sino que nuestra fe cada vez más vaya creciendo, vayamos aumentando, madurando, conociéndote cada vez más a ti, Rey de Reyes y Señor de Señores. Es lo que dice tu palabra, que en eso consiste la vida eterna. Que en eso consiste, Señor, el propósito por el cual nosotros estamos aquí, sirviéndote, en conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Oh mi Dios, cuán glorioso es tu nombre, Señor, en toda la tierra. Cuán glorioso es tu nombre, Señor. Tú eres un Dios bueno, eres un Dios misericordioso, eres un Dios perdonador. No nos has tratado, Padre, como merecemos, sino que nos has tratado con paciencia, con amor, con misericordia, con compasión. En esta mañana nos humillamos delante de ti, Padre, y te rogamos que tú abras, Señor, las ventanas de los cielos y derrames lluvias, copiosas lluvias de bendiciones sobre tu pueblo. Padre, que lo torcido,
lo torcido, lo áspero, se allane por el poder de tu palabra. Y que tú tengas un trato especial con cada vida. Que tú levantes las manos endebles, las rodillas endebles y las manos debilitadas, paralizadas. Dale fuerza, Señor, a aquel que está cansado, agotado, angustiado. Renueva, Dios mío. Trae una renovación espiritual. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo suplicamos. Amén. Día que hizo el Señor, amanecimos en este jueves. Hoy estamos a 24 de abril. Felicidades a aquellos que están de cumpleaños o de aniversario de bodas. De verdad que es una nueva oportunidad que Dios nos concede y contar con ese ejército de hombres y mujeres que diariamente nos acompañan, que doblan sus rodillas, que oran por cada petición, que oran por este ministerio. De verdad que es una gran bendición poder contar con ese ejército de oración, que lo que hacemos es orar. Aquella reina de Inglaterra decía que ella temía más a un hombre de rodillas que a un gran ejército. Por eso David decía con toda confianza: no temeré a 10 millares de gente que hicieren sitio contra mí. No temeré a quienes se levanten contra mí, porque yo sé en quién he creído. Es importante nosotros estar seguros en quién hemos depositado nuestra esperanza. Hemos depositado nuestra fe. Y cuando estamos seguros en quién hemos creído, la opinión de los hombres no nos importa, sino la opinión de Dios. ¿Qué dice Dios de ti? ¿Qué dice el Señor de sus hijos? ¿Cuál es la palabra de esperanza, de consuelo, de fortaleza, las promesas de Dios sobre cada uno de sus hijos? El apóstol Pablo en 2 de Timoteo 1:12, él dice: yo no me avergüenzo del evangelio. Dice, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro de que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Aquí Pablo tenía seguridad, confianza. ¿Estás tú seguro en quién has creído? ¿En quién has depositado toda tu fe, toda tu confianza? Porque la opinión de los demás no te define, sino lo que Dios dice de ti. Y Dios dice que tú eres su hijo. Dios dice que Él te tiene esculpido en su mano, que Él te tiene en el hueco tibio de sus manos. Eso es lo que el Señor habla acerca de nosotros. Son promesas que están ahí en la palabra. Así que sigue confiando en Él, sigue esperando en Él, sigue descansando en Él. Pon tu mirada solamente en Él. Él es el autor y Él es el consumador de nuestra fe.
Sigue confiando en Él. Nosotros estamos en Él, en Cristo, en el amado, aquel que nos amó y se entregó por nosotros, aquel que nos ama con amor eterno. Y me gusta este texto de Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Cuál amor nos ha dado el Padre? Entonces, tú no eres cualquier cosa. Tú eres un hijo de Dios. Él nos hizo aceptos en el amado. Nosotros somos valiosos para el Señor. Efesios 2:10 dice que somos hechura suya, somos creados en Cristo Jesús. Hemos sido redimidos con su sangre, porque Él nos compró. Primera de Pedro 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Así que tú eres perdonado y eres liberado del pecado. Y en el Señor tenemos redención por medio de su sangre. Tenemos perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Por eso, este texto muy famoso que dice, si alguno está en Cristo, Segunda de Corintios 5:17, si alguno está en Cristo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y lo más valioso, lo más hermoso, es que tú eres un templo donde el Espíritu Santo está allí. El Señor dice, ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe qué hace su Señor. Os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Y es por eso que nosotros debemos estar seguros de quién nos llamó, de quién nos encomendó. No titubear, no estar entre dos pensamientos, estar claros, estar convencidos en quién hemos creído. Somos parte de su cuerpo, somos miembros de la familia de Dios. Pablo decía, yo sé que Él es poderoso para guardar mi depósito en aquel día. Yo estoy seguro de eso. Yo sé en quién he creído. ¿Sabes tú en quién has creído? ¿Confías en el Señor? ¿Estás seguro en Él? ¿O dudas de tu fe? Este es un buen día para tú reconciliarte con el Señor. En oración para tú renovar tu voto de compromiso con Dios. En oración, decirle, Señor, aquí está mi corazón, Padre. Te ruego que tú me perdones y que me recibas así como
el Padre recibió al Hijo pródigo, con amor, con bondad, con misericordia, con los brazos abiertos. Recíbeme, perdóname y levántame de esta condición. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, esta es la mejor manera de iniciar el día. Invite a otros para que formen parte de esta gran familia aquí en Levántate Temprano. Vamos de inmediato con nuestra lectura bíblica de hoy. Estamos leyendo Primero de Samuel. Hoy el capítulo que corresponde, creo que es el capítulo 28 o 29, pero quiero saber si ustedes se animan y me dicen en qué capítulo nos quedamos, dónde estamos. Yo sé que hay hermanos que diariamente están pendientes de este plan de lectura, no se quedan atrás, siempre están opinando, están reflexionando sobre el pasaje. No solamente leer, porque cualquiera lee, es meditar. Alguien dijo que el que lee y no medita es como el que come y no digiere. Y se le detiene la comida, qué molesto cuando uno tiene la comida aquí detenida en el estómago. Así es el que lee y no entiende. Ustedes recuerdan el eunuco cuando iba leyendo el libro de Isaías. Él leía y no entendía. Y Felipe el Espíritu Santo le dijo, mira, acércate, júntate a ese carro. Y allí escuchó a este hombre que leía el libro de Isaías, capítulo 53. Pero él no entendía lo que estaba leyendo. Así hay mucha gente que lee y su mente se queda en blanco. Así que lo primero que usted debe hacer es pedirle al Espíritu Santo para que le abra el entendimiento y buscar ayuda de pastores y maestros que Dios ha instituido para exponer la palabra, explicar la palabra. Pues eso es lo que hace un predicador. Explicar lo que dice allí. 829-836-0088. Hay una nueva oyente que se está sumando a esta gran familia y es la hermana Jenny Navia desde Colombia. Ella está pidiendo la oración por su matrimonio, su esposo Daniel, para que el Señor le ayude. Dice, le ayude a ser un instrumento de bendición, ayuda idónea para él y sujetarse de una manera bíblica a su esposo. Amén, como manda la palabra. 829-836-0088. Muy bien, los hermanos están participando, están activos. El capítulo que corresponde es el capítulo 29. Ya estamos finalizando. Así que vamos de inmediato al capítulo 29 de Primero de Samuel. Una manera infalible con la que Dios habla al hombre de hoy es por medio de su palabra escrita, la Biblia. Iniciemos nuestro día con el consejo de Dios en nuestra portada bíblica, un capítulo diario de la Biblia. Capítulo 29. Los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. Y dijeron los príncipes de los filisteos, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes de los filisteos, ¿no es este David el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años, y no he hallado falta en él desde el día que se pasó a mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron, despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste, y no venga con nosotros a la batalla.
no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. Porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en las danzas diciendo, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10.000? Y Aquis llamó a David y le dijo, vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Y Aquis respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Levántate pues de mañana, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo, y levantándoos al amanecer, marchad. Y se levantó David de mañana, él y sus hombres, para irse y volver a la tierra de los filisteos. Y los filisteos fueron a Jezreel. Bien, ahí estuvimos leyendo este capítulo 29 de Primero de Samuel. Y vamos a hacer algunas preguntas acerca de este capítulo 29. Así que prepárese para que nos ayude respondiendo a estas preguntas. Bien, ustedes saben que, como hemos estado leyendo, que David estaba con Aquis en la ciudad de Gat, que era una de las ciudades de los filisteos. Y allí estaba David. Sin embargo, los príncipes de los filisteos están expresando su desconfianza hacia David y temen que David en medio de la batalla se vuelva contra ellos, porque ellos habían escuchado de esa fama, de la fama de David, diciendo, no es de que las mujeres cantaban y decían, Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. O sea, tenían cierta desconfianza. Aquis, aunque decepcionado, accede a la petición de estos príncipes y le dice a David que no puede ir a la guerra. Entonces Aquis le asegura que confía en él, pero que es mejor que regrese a su lugar. Vamos a hacer algunas preguntas sobre este pasaje. La primera pregunta es, ¿por qué los jefes filisteos no querían que David luchara con ellos contra los israelitas? Esa es la primera pregunta. 829-836-0088. Vamos a ver. Bien, en lo que usted responde, entonces vamos a saludar a algunos hermanos que están ahí en la sintonía a través del 829-836-0088. Buenos días, adelante. Buenos días, Pastor Jonathan. Le habla Ramón López, hermano. Dios le bendiga a todos los de aquí y los de allá. En esta hora pido la oración por este tiempo que están tan convulso y las personas, inclusive los hijos de Dios, están teniendo muchos embates mentales por la salud mental de nuestros hijos, la salud mental de nosotros, la salud mental del pueblo de Dios. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Es ahí donde se libran las grandes batallas, en el terreno de la mente. Por eso la palabra del Señor nos manda todo lo bueno, todo lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Llena tu mente de Dios, de su palabra. Adelante. Buen día, mi amado pastor Jonathan Stud y todos los radio oyentes de Levántate Temprano. Una cita con Dios al pie de la cruz. Gracias, Señor, porque nos levantó del sueño, por las provisiones, porque me hizo su hija adoptiva. Gracias, Señor, por el buen tiempo que tuvimos en Jarabacoa, en el retiro intereclesiático.
Allí me encontré con algunas hermanas de Levántate Temprano, una cita con Dios. Fue un placer conocerle. Así que un abrazo desde aquí y seguimos orando una por los otros y sigan orando ahora por el retiro de pastores en New Jersey, que el Señor supla y que capacite a cada pastor que va a exponer su palabra allí y que dé crecimiento espiritual a todos esos siervos de Dios. Y le pido como siempre por la salvación de mis hijos Kelvin y Kevin, que el Señor sabe su alma y lo cuide donde quiera que estén, y por firmeza en su palabra de mi hijo Kerlin, y que también le supla sus necesidades temporales y aquí en la tierra. Dios le bendiga a todos. Kirsi Casado. Gracias, Kirsi Casado, que el Señor te siga fortaleciendo, llenando de sabiduría y de gracia junto a tu bella familia. 829-836-0088. Vamos a la siguiente. Buenos días. Buenos días. Levántate temprano a tener una cita con Dios desde República Dominicana. Manuel Gómez, dándole gracias a Dios por este día tan hermoso, dándole gracias a Dios para que Él nos mantenga firme. Le damos gracias a Dios porque Él es bueno y para siempre son sus misericordias. Alabado sea su nombre, Padre eterno, Padre amado. Te bendecimos, te glorificamos y todas las cosas que tú hiciste fueron perfectas. Jehová Dios grande y poderoso, a todos los hermanos de todas las naciones que llaman a ese programa Levántate Temprano, que reciban bendiciones del Señor Jesús. Y aquí en República Dominicana, a todas las hermanas que se levantan y que tengan contacto con el programa Levántate Temprano, también que reciban un baño de bendiciones. A mi querida y estimada mujer de raíces profundas, que Dios la bendiga, que le pase su mano sanadora todos los días. A Olimpia Hernández, a Jordi Stut en Samaná, a John Luis Stut en Samaná, y que todos los hermanos de esa región reciban un baño de lluvia de bendiciones. Ahora, bendiciones a nuestros hijos, a Carlos Manuel Gómez, Carlos Marino Gómez, Carlos Julio Gómez, Carlos Antonio Gómez y Carla Mileni Gómez. Que Dios me le dé la salud. También a los hijos del pastor Jonathan, a Carmen Salen Stup, John Natanael Stup, a su querida esposa Sani Sánchez Stup y a la madre de su querida esposa, a Carmen Acosta, y a mi pastor, el queridísimo que mantiene todavía ese programa, a Jonathan, que reciba todas las bendiciones del Señor, porque el Señor está con él, el Señor lo cuida, el Señor lo protege y el Señor le dará la victoria. Tengan un día precioso y bendiciones para todos y todas. Amén. Nuestro hermano Gómez, siempre ahí al pie de la cruz, siempre con nosotros. Señores, no me han respondido la pregunta que hice. No me han respondido la pregunta. 829-836-0088. Adelante. Buenos días, levántate temprano. Pido la oración por Carla, que tiene una exposición hoy en la universidad, delante de muchos médicos, y para que el Señor le dé la inteligencia y la sabiduría para que su exposición le salga bien y que pueda vencer el miedo escénico, que ella sienta que Dios está ahí a su lado y que todo le va a salir bien en el nombre de Jesús. Que sea Dios que tome control y le dé la capacidad y la inteligencia de poder dirigirse ante sus profesores. Amén, amén. Esa es la hermana Cruz,
La hermana Cruz, que nos llama desde Gaspar Hernández, ya tiene sus gallos ahí también. Aquí Gabriela Pérez nos escribe, dice, oren por mi iglesia, nuevamente mi iglesia ha estado en una situación de división. Dice que ella cree sobre la lectura que David, que debido a la fama que había de David acerca de lo que él había hecho, entonces los filisteos tenían cierto temor. Vamos a escuchar, adelante, buenos días. Buenos días, adelante. Las personas que llaman, que me escuchen mejor por el teléfono. Hermana Raiza Metivier, que me escuche por el teléfono. Dice por acá Jenny Navia desde Colombia, porque estaban temerosos de que David se volviera contra los filisteos. Esa es la respuesta. Ellos estaban temerosos de que David se levantara contra ellos. Adelante, buenos días. Buenos días, adelante. Dios bendiga a todos. Amén, amén, hermana Raiza. Siempre escúcheme no por la radio, sino por el teléfono, porque en la radio hay un delay, un retraso. Bueno. Pastor, buen día a todos. Amén. Buenos días a todos. Amén, mi hermana. Sucede que ellos tenían miedo porque ellos sabían. ¿Qué ellos sabían? Ellos sabían que ese era el hombre fuerte en batalla, David. Ajá. Y que él inclusive era hasta muy valorado y gloriado por la misma gente. Por esa razón ellos tenían miedo de que él se volteara y le hiciera daño. Eso es correcto. Ellos tenían miedo de que él se volteara y le hiciera daño y fue en la misma guerra y lo mataron. Eso es correcto. Muchas gracias, mi hermana. Gracias por responder. Bien, vamos a esta última y luego entonces pasamos al momento de oración. Adelante. Días, querido hermano Jonathan Stubb, es Yuderka Alcántara, la esposa de Lenín Lara. Mi entender en la pregunta es que ellos tenían miedo a que David peleara se volviera y lo matara a ellos. Tenía temor de su fama y de su victoria, y tenía temor de que él se volviera contra ellos, en vez de pelear por ellos, que pelearan con ellos mismos. Bendiciones, ese es mi pensar. Yudelka Alcántara, ella siempre escucha el programa. Yo quiero saludar a un gran amigo que precisamente anoche estuvimos compartiendo juntos. Él reside en Boston y estuvo de visita por acá, por Nueva York, y estuvimos compartiendo juntos. Pero él me dice que todos los días, todas las mañanas, está escuchando el programa, aunque no llama, pero está escuchando. Nuestro hermano Francisco Heredia, desde Boston. Francisco Heredia, su esposa, le nació una bebecita muy hermosa, así que Dios bendiga a esa bella familia. Vamos entonces a nuestro momento de oración. Vamos a orar. Usted puede dejar su petición también. 829-836-0088. Buenos días, mis hermanos. Su hermano en Cristo y amigo del alma, Lenny Lara, el chef. Los príncipes de los filisteos le dijeron a los de Aquis que David podía en medio de la batalla volverse un enemigo, y ellos le dijeron que se fuera. Entonces los de Aquis le dijeron a David que se volviera para el campamento nuevamente, porque los príncipes estaban temerosos de eso, de que David se volviera en contra de ellos, porque ellos decían que David en cualquier momento podía volverse en medio de la batalla
a favor de ellos, de los hebreos. Bendiciones. Bendiciones, Lenín. Ustedes ven que Lenín está en la cosa, Lenín está ahí asimilando lo que se está compartiendo, enseñando. Sandra Batista, Dios te bendiga. Dice que esos siervos se mostraron más sabios que el mismo rey. El rey no entendía esto. Buenos días, Radio Escuchas. Levántate temprano. Buenos días y bendiciones a nuestro pastor Jonathan Stubbs. Pastor, aquí estamos viendo algo prácticamente de cultura, de raza, donde existía todavía una desconfianza por parte de los príncipes de los filisteos al ver que David era un hombre fiel, tenía un corazón fiel. Y como en esos tiempos los príncipes eran los primeros consejeros del rey, ellos pudieron pensar, así mismo como dijeron, no vaya a ser que en un momento dado de la guerra, se nos dé la vuelta, se nos vire, porque, como dice el gran dicho, la sangre pesa más que el agua. La sangre pesa más que el agua. Pero era una cuestión más de cultura, ya que los príncipes son los primeros consejeros del rey. Y David era judío, era israelita, no era filisteo. Pudo haber pasado. Ellos temían que pudo haber pasado algo así y prefirieron aconsejarle al rey que dejara a David fuera de la batalla. Que si nos ponemos a ver, fue un consejo sabio, muy sabio, digno de príncipe, muy sabio. Así que pasen todos buenos días, mis hermanos de Levántate Temprano. Aquí fajado con una gripe fuerte, pero en pie de lucha. ¡Qué victoria! Dios me lo bendiga. Gustavo el camionero ahí en sus labores, escuchando siempre el programa. Qué bueno. Y como decía Gustavo, la historia se repite porque ustedes recuerdan el mismo Moisés, ¿verdad? Cuando él estuvo en Egipto, sin embargo vio como uno de los hebreos estaban abusando de los de su raza, y él tomó a aquel egipcio y lo mató y lo enterró. Y él pensó que nadie iba a saber eso, y ahí se aplica aquel refrán que dice que la sangre pesa más que el agua. Bien, pero nosotros como creyentes hoy en día, hoy nosotros, aunque esta historia fue un consejo que le dieron a Aquis, el rey, pero nosotros como creyentes hoy en día debemos desconfiar o andar desconfiando de todos. Hay personas que llegan a tal punto de decir, yo no creo en nadie, yo no confío en nadie. Y ¿debe ser así realmente? Bueno, esa pregunta yo se la voy a dejar ahí como una papa caliente. Quizás mañana ustedes me la responden, o me la pueden escribir ahí en el chat. ¿Cómo debemos conducirnos nosotros los creyentes? ¿De qué manera? Porque evidentemente todos de alguna manera tenemos una lucha contra la carne, que ese remanente pecaminoso que está en nosotros, como dice Pablo, el pecado que mora en mí, y debemos estar vigilantes de nosotros mismos, vigilarnos nosotros mismos, y en la confianza. Dicen que en la confianza que está el peligro. Cuando una persona se confía tanto que baja la guardia y se duerme, a camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Es un proverbio muy popular.
829-836-0088. Vamos a estar orando. Hay muchas peticiones aquí que usted nos deja a través de este devocional interactivo, matutino, y queremos orar por esas peticiones. Adelante, buenos días. Dios le bendiga, Dios le bendiga. Levántate temprano. Bueno, aquí vemos en el capítulo 4, en el versículo 4 de 1 de Samuel 29, que los príncipes de los filisteos no querían que David que fuera a la batalla porque se podía voltear, se podía volverse a los enemigos. ¿Te ve? Eso es lo que yo veo aquí. Y que David puede volverse contra ellos. Esa es la palabra. Volverse contra ellos. Porque usted sabe que David David no era confiado. Eso es mi opinión. Dios le bendiga. Ana Luisa Mercado, sí, hermana, así como usted ha dicho, eso es correcto. Vamos a orar. Señor y Dios, gracias, Padre, por los hermanos que participan, los hermanos que siempre están activos. Gracias, Señor, por tu palabra que es esa luz que nos ilumina el camino. Gracias, Padre, por la sabiduría que tú nos das para conducirnos en este mundo de una forma prudente y sabiamente. Señor, te rogamos, oh Dios, por estas peticiones, situaciones que hay en cada familia, en cada hogar, en cada matrimonio. Mira, quiero presentarte a nuestra hermana Jenny, allá en Colombia, que está pidiendo oración por su esposo y está pidiendo por ella también, para que tú la ayudes, Señor, a cambiar. ¿Cuántas veces, a veces pedimos para que cambie el Señor a otros, pero nosotros también necesitamos ser transformados, cambiados por el poder de nuestro Dios? Señor, glorifícate, Señor, en medio de tu pueblo, y restaura, Señor, los corazones heridos. Que seas tú pasando tu mano sanadora sobre aquel que está enfermo, levantándole con tu mano poderosa y tu brazo fuerte. Es en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén y amén. Bien, Rolando Bautista desde Colombia dice que lo que el Señor nos manda es a ser prudentes, sabio y prudentes, andar prudente. Bueno, de hecho, la Biblia dice que David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Lenín Lara dice: camarón que se duerme, lo vendo guisado en el restaurante. Ahí está. Sí, porque Lenín de una vez prepara esos platos y si se durmió el camarón, lo guisa con plátano. Rivera, la familia Rivera nos escribe desde Cuba. Dios te bendiga. Dice que la palabra del Señor dice: maldito el hombre que confía en el hombre y que engañoso es el corazón más que todas las cosas. Correcto, entonces dice que debemos depositar nuestra confianza únicamente en el Señor. No se me adelanten, porque nosotros vamos a tratar un tema sobre las finanzas. Ustedes recuerdan que lo hemos estado anunciando y hay muchas personas que han quedado muy mal parados porque han hecho negocio con alguien, no se han entrado en una negociación y le han quedado mal. Y esto le ha generado muchos males. Pero ¿qué nos enseña la Biblia sobre esto? Y principalmente sobre los de la familia de la fe, sobre creyentes, hermanos. Otros llegan a decir:
No, yo con evangélicos no hago negocio porque me han quedado mal. Entonces prefieren hacerlo con los impíos, con los inconversos. ¿Qué ustedes creen sobre esa frase o esa declaración? ¿Es correcto que un hijo de Dios se exprese de esa manera? 829-836-0088. Aquí la hermana Mervelin está pidiendo oración. Dice, para que Dios me ayude a realizar mis proyectos de mi boda. Ella se casa el 10 de mayo y tiene un viaje, para que el Señor le provea todo. Amén. Que así sea. Que Dios te abra puertas en cada uno de estos proyectos. Los que se van a casar, que se casen. Los que están solteros, que se casen. De hecho, aquí hay algunas hermanas solteras y hermanos solteros, y estamos orando para que Dios les provea a su compañero, ¿verdad? Si es su voluntad, que puedan glorificar a Dios en su soltería, pero también glorificar a Dios casados, de las dos maneras. Si el Señor quiere que estén casados, porque no es de todos el matrimonio, pero si el Señor quiere que tú estés casado, pues que te provea un buen compañero. No es bueno que el hombre esté solo, porque si se cae, ¿quién lo levantará? 829-836-0088. Vamos a saludar a Ricky desde Argentina. Dios te bendiga. Amén. Ricky, gracias por estar ahí. También me estaban preguntando por mi hermano Carlos Pérez. Francisco Heredia estaba preguntando por Carlos Pérez. Dice, yo no siento a Carlos Pérez. ¿Qué es lo que le está pasando a Carlos Pérez? Que no lo siento en el programa. Buenos días, buenos días. Bueno, mi pastor dice, antes de hacer un negocio con cualquiera de los hermanos de aquí, o hacer cualquier préstamo o algo, tienen que hablar con el pastor. Tienen que hablar conmigo. Eso dice mi pastor. Eso es cuidándonos y cuidando también su rebaño. ¿Usted me entiende? Porque no es fácil, no es fácil. Así es. Mira, una sabia decisión, ¿verdad? De ese pastor. No, tienen que hablar conmigo. Aquí nos escribe nuestro hermano Jorge Vaca. Dice, soy uno de ellos. Sí, el hermano Jorge también ha sido víctima de este tipo de negociación donde han quedado bien mal. Aquí Betty Liz está pidiendo oración por su primo, porque hoy comienza su procedimiento de cáncer. Que sea el Señor teniendo misericordia y que Dios intervenga en cada uno de los enfermos de cáncer. Vamos a saludar entonces. Tenemos a nuestra hermana Jocelyn Martínez, a Rainiera allá en Cuba, tenemos a Grachi, tenemos también a Abelino en Brasil, a Carmen Micán presente. ¿Cómo ha seguido con tu pierna, Carmen? Aquí está también la hermana Rita María Cueto, siempre escuchando. Yo quiero que oremos finalmente, antes de pasar con el pastor Hernán. Quiero que oremos por la hermana Teresita. Es una hermana que siempre llamaba al programa. Ustedes recuerdan, Teresita de la Florida. Ella siempre llamaba al programa. Actualmente no está llamando, pero ella siempre escucha. Quiero que oremos por ella, hermano. Ella pasó por una situación, una prueba muy difícil, pero muy difícil. Uno de sus hijos, de 44 años, estaba en una gran depresión y lamentablemente se quitó la vida, se suicidó el pasado sábado. Y hemos estado orando y llevándoles palabras de consuelo a nuestra hermana. Y yo quiero que oremos por ella, la hermana Teresita en la Florida. Oremos por ella. Padre, Dios de amor y Dios de misericordia, clamamos a ti, oh Dios. Clamamos, Señor, por cada uno de los hermanos que llaman, que se reportan, que tienen situaciones, oh Dios, pero
Mira aquellos, Padre, que sufren de depresión, que tienen pensamientos suicidas, que tienen, Dios mío, ideas de quitarse la vida. Que tú detengas, Señor, y frustre todo plan del enemigo. Que puedan buscar ayuda, que puedan acercarse a un pastor, que puedan, Dios mío, clamar a ti en medio de su angustia, porque tú no los dejarás. Oramos, Señor, por Teresita. Es un proceso difícil la que está pasando tu hija, a pesar, Dios mío, de que, oh Padre, ella te sirve, pero no deja de ser un momento de gran tristeza, de gran dolor, de gran angustia para ella, como su hijo decidió terminar su vida. Oh Dios, nosotros te pedimos misericordia. Ten misericordia, Señor. Ten misericordia, Padre. Y restaura, Señor, ese corazón herido y dale fuerzas en medio de este proceso. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mire, aquel que está escuchando este programa, hay mucha gente que escucha que no los conozco, que nunca lo he visto, no sé su vida, pero quiero decirle, si usted tiene algún problema, alguna situación, o le ha pasado por la mente algún pensamiento suicida, busque ayuda. No se quede acariciando ese pensamiento. No se quede allí meditando en eso. No. Busque ayuda, hable, dígale a un pastor, ora por mí, necesito ayuda. Pida la oración, exprese su situación, desahóguese. No se quede con ese problema sin hablarlo. Hable. Porque a veces la gente piensa que el pastor lo sabe todo. No, el Espíritu Santo lo sabe todo. Y el pastor no es el Espíritu Santo. Si usted no habla, si usted no se expresa, si usted no le dice la situación que está pasando, si el pastor le pregunta cómo te sientes, todo bien. ¿Cómo tú estás? Todo bien. ¿Qué tú estás pasando? No, todo bien. No diga, yo necesito esto, ore por mí, no estoy orando, me siento débil, estoy flojo en la fe. Hable, hermano, desahóguese, porque de esa manera usted va a recibir apoyo, ayuda, no solamente en oración, sino un buen consejo. La hermana Lili dice, por favor oren por mí, todavía estoy en tratamiento para que Dios me fortalezca. La hermana Alicia desde Colombia también está con nosotros, Dios te bendiga, gracias por estar ahí. Está pidiendo la oración por su salud en un sinnúmero de situaciones. La hermana Hilda desde San Tomás también está reportando la sintonía, siempre fiel. Padre, nosotros oramos, Señor. Oramos, Dios mío, por todos aquellos que están en depresión, que están, Señor, en angustia, que están se sienten atrapados, se sienten acorralados por situaciones que tienen, Dios mío, y no hayan una salida de escape. Pero no hay problema, no hay montañas tan altas que tú no puedas remover. No hay obstáculos que tú no puedas quitar del camino. Las murallas de Jericó cayeron al sonido de tu voz. Señor, las aguas se detienen, la tormenta se detiene cuando tú das la orden. Glorifícate, Señor, poderosamente en medio de tu pueblo. Es en el nombre de Jesús que te lo suplicamos. Amén y amén. Bien, vamos a pasar con el pastor Hernán, que está listo y comparte con nosotros la reflexión de hoy. Gracias por su sintonía. La meditación de hoy, la consecuencia del pecado. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Una consecuencia es un resultado de un hecho o acontecimiento. Cuando vemos este versículo, podemos ver claramente cuál fue la consecuencia
que trajo el pecado a la raza humana. Y esa consecuencia fue la separación total de Dios. A partir de Génesis 3, nosotros vemos toda la historia de la humanidad, una humanidad que empezó a reflejar y a actuar y a vivir separado de Dios, apartado de los principios de Dios, apartado de la palabra de Dios, apartado del amor de Dios, apartado de la dirección de Dios. Y todas las desgracias que vemos en el mundo a partir de Génesis 3 hasta la actualidad no es más que el reflejo de esa consecuencia, de la consecuencia del pecado. El hombre está separado de Dios y está actuando bajo sus propios principios, sus propias normas y sus propios criterios. Y es el reflejo de estar separado de Dios. Solo hay que ver las noticias actuales para nosotros poder entender y ver cómo actúa, cómo vive y cuál es la consecuencia del hombre estar separado de Dios. El hombre sin Dios actúa sin amor, actúa con odio, actúa sin temor de Dios. Pero hay una buena noticia para la humanidad. Juan 3:16 dice que Dios amó tanto al mundo, tanto a ese hombre que se había apartado de él, que envió a su Hijo Jesucristo, su único Hijo, lo envió en misión de rescate. Y Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados en la cruz, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La humanidad tiene esperanza, pero esa única esperanza está en Cristo. Cristo nos libera de la esclavitud del pecado, nos libera de la condenación del pecado, nos libera de la consecuencia del pecado, para para traernos a vivir una vida reconciliado y conectado con Dios de nuevo, para nosotros poder vivir una vida con propósito, una vida con esperanza y volver a la fuente, volver al origen, volver al lugar de donde el pecado nos separó. La Biblia dice que Cristo vino para reconciliar al mundo con Dios, para volver a traer a la humanidad al lugar de donde cayó. Por eso él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ¿el camino a dónde? El camino al lugar de donde el pecado nos sacó, el camino hacia Dios, el camino hacia la salvación, la redención y el perdón. Si hay algo que el hombre necesita para poder solucionar todos los problemas que trajo el pecado como consecuencia, es volver a Dios. Y eso solamente se logra a través de Jesucristo, reconociendo nuestros pecados, reconociendo que somos pecadores y reconociendo que Jesucristo nos puede perdonar y limpiar de todo nuestro pecado. Pero hay algo que yo debo hacer, y es reconocer que soy pecador y reconocer que solo Cristo puede perdonarme y puede restaurar mi vida y mi relación con Dios. La consecuencia del pecado, el hombre está separado de Dios. Por eso hay toda la maldad que podemos ver en el mundo hoy. Y el hombre no muestra ningún tipo de temor de Dios. Pero es resultado de estar separado de Dios. Y la buena noticia es que Cristo nos trae de vuelta a Dios. Y en esta mañana, si tú estás escuchando esta meditación y no eres creyente, todavía no has venido a Jesucristo en arrepentimiento y fe, en esta mañana Dios te extiende la invitación, te llama a que tú vengas a Él tal como eres. No necesitas apartarte del pecado para venir a Él, no necesitas dejar de vivir tu vida de maldad para venir a Él. Él lo va a hacer cuando tú vengas. Hay muchas personas que dicen, necesito arreglar mi vida primero, necesito hacer esto. No, debes venir a Cristo tal como eres, pero dispuesto a que Él perdone tus pecados y te libere y te aparte de Él. Quiera Dios en este día traerte a reflexionar acerca de tu condición de pecado y a reflexionar acerca del gran amor de Dios en Cristo Jesús.
acerca de esa obra extraordinaria que Dios hizo a tu favor y a mi favor, enviando a Jesucristo a morir en la cruz para pagar todos nuestros pecados y darnos el perdón y la salvación de nuestras almas. Que Dios te bendiga con sabiduría en este día, te ilumine tu entendimiento para que tú puedas recibir de Él, por medio de la fe en Jesucristo, el perdón y la salvación. Dios te bendiga. Amén. Gracias mi querido pastor Hernán Castillo. Gracias por compartir esta meditación. Señores, se nos fue el tiempo. Muchas gracias por su sintonía. Mañana, si el Altísimo lo concede, estaremos nuevamente con ustedes. Quiero dejarles este texto bíblico para que ustedes lo memoricen y lo puedan compartir en este día con otros. El que confiesa su pecado, dice Proverbios 28:13, memorícelo. El que encubre sus pecados no prosperará. El que lo encubre no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Que la paz de Dios sea contigo ahora y siempre. Que tengas un día maravilloso, lleno del favor de Dios y su misericordia. Amén. Ya tienes la oportunidad de estudiar y titularte con nosotros en la Universidad Teológica